Buenas tardes, bienvenidos a un martes más de emprendimiento. Dar las gracias a nuestra invitada de hoy, Beatriz Echevarría, del Horno de Babet, y dar las gracias, como siempre, a mis socios, Wilfredo Jurado y Hugo Barceló, que me han cedido la palabra a- para presentar un martes más, al equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado, especialmente hoy a Sonia del Llano, responsable de comunicación y marketing, por apoyarme técnicamente en este martes, y también a Raúl Fuentes, ingeniero industrial, que está siempre pendiente que no se caiga la conexión. Me gustaría también agradecer a todos los que se conectan, especialmente a nuestros amigos del IEA Colombia, Bogotá, también de la Universidad San Colbe de Miami, en Florida, y del campus de emprendimiento de la Francisco de Vitoria. Bueno, para no extenderme mucho más, bueno, y dar las gracias también, por supuesto, a nuestro querido patrocinador, Iberdrola, que nos patrocina desde septiembre, ya hace más de un año, en la persona del presidente Galán, que tiene la generosidad de patrocinarnos y apoya el emprendimiento. Bueno, me gustaría, antes de nada, presentar a nuestra invitada de hoy, Beatriz Echevarría, como he dicho. Beatriz Echevarría inició hace un tiempo un emprendimiento que se llama El Horno de Babet. Ahora nos contará exactamente en qué consiste. Ha escrito un libro, se formó en Estados Unidos, también en Inglaterra. Tiene un foro en el que habla de su emprendimiento con muchísimos seguidores, y durante la pandemia pues fue muy seguida porque se puso muy de moda fabricar pan en casa. Esto, que parece un hobby, ella lo ha llevado a negocio, no es un hobby. Ya hemos dicho aquí muchas veces que el emprendimiento no es un hobby, es un negocio, y por tanto hay que vivirlo para saber exactamente lo que es. Yo sé que el tema de amasar pan es un tema mucho más extenso y, digamos, que tiene mucha más filosofía de lo que parece, y la verdad es que he hablado con varias personas, algunas de mi familia, y me han dicho, sí, sí, es la mejor y tal, y además hace unos cursos también estupendos, o sea que tienes todas las vertientes de un emprendedor. Luego al final ya también enseñas a otros y a otras a amasar pan. Bueno, en definitiva, que me gustaría mucho que tú también, por favor, eh, 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 Beatriz, te presentaras, nos explicaras cómo nació tu idea y cómo has logrado tener varias panaderías por Madrid, escalarla, sí, en fin, todo, y sobre todo cómo surgió esa iniciativa y esa idea. Y gracias sobre todo por estar hoy aquí con nosotros a las 7 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer compartir este rato con vosotros y nada, espero que os pueda resultar interesante la experiencia que yo he tenido como emprendedora, que si queréis, pues eso, empiezo contándoos un poquito cómo surgió la idea, porque yo no vengo ni vengo de familia panadera, ni vengo realmente de familia, bueno, de verdad que de emprendedores quizás hay alguno más. En mi generación muchos, en la generación de mis padres y mis tíos y tal, quizá menos, pero yo no era este mi camino. O sea, yo estudié periodismo, estudié historia, hice un doctorado en historia y no me iba a dedicar. No me interesa la empresa, no me interesaba la empresa especialmente, pero como tú bien has dicho, uno de mis hobbies era la cocina y a través de la cocina llegué al pan, al mundo del pan, que es muy diferente al final. Cocinar me sigue gustando mucho y me gustaba mucho, pero la panadería empezó a convertirse un poco en una obsesión, hacer pan en casa. Entonces, yo creo que yo empecé como empiezan muchos emprendedores que emprenden por oficio, no por la pasión de emprender. O sea, yo creo que hay una parte de lo que es la inquietud que debemos compartir todos los que nos lanzamos no necesariamente hay que lanzarse a montar algo para tener esa inquietud, pero yo entiendo que si para lograr montarlo y no solo hablar de montarlo, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que te quedas Ese en es el hablar. verdadero. Pues yo creo que para eso sí que es verdad que tienes que tener un poquito de inquietud, porque si no, como luego es muy complicado acabar montándolo, pues no te sale, ¿no? Entonces, lo mío no viene por querer montar algo, sino que como me gustaba mucho la panadería y el mundo que había escogido profesional, que era al académico,
estuve un año dando clases en la Universidad de Londres y un poco mi futuro iba a ir por esos caminos, pues no me llenaba lo mismo. Entonces decidí, nos volvimos, mi marido y yo, coincidió que podíamos volver a España. Y nos volvimos a España y ahí decidí montar una escuela de panadería. Entonces empecé muy pequeñito. Al principio empecé en mi casa, en la cocina, que hice una pequeña reforma para adaptarla para que pudiera ser una escuela. ¿Ya esto hace cuánto que lo En el montaste? 2008, en el 2008. 15 años, Ajá, ajá. 15 años. O sea, hace un montón, ¿no? Bueno, yo ya creo que eso se Tanto, hace un no montón. tanto. Bueno, nacimos ahí en plena crisis, pero lo bueno es que era todo muy manejable, lo cual no estuvo mal para, dado los conocimientos que yo tenía en lo que es el montar una empresa. Em, y del paso grande, porque de mi casa me fui eventualmente a un local, esto seguía creciendo con la escuela. La escuela primero era una escuela, luego monté una tienda online con escuela, luego monté una escuela online también. O sea, sí que es cierto que no era Ya, difícil bueno, quedarse. bueno, Eso es. eres de los nuestros. Sí, yo no me lo siento del todo porque no me siento tan empresaria, ¿entiendes? Pero sí que es cierto que lo que es el ir, bueno, también es difícil que no, o sea, montas una cosa y le vas viendo todas las patas, que esto puede salir. Muchas cosas que pensé que iban a funcionar muy bien con la escuela no funcionaban, ¿no? Me acuerdo que creé un club de expats para pensar, pues aprovecho, ¿no? Que les enseño a hacer tortilla de patata. Yo qué sé, pues no les interesaba nada a los expats de Madrid a aprender y unirse a mi club. Total, pero las principales patas del negocio fueron la tienda online y luego la escuela online, que entre otras cosas incluyó el canal de YouTube, que ese sí que, por ejemplo, también me ayudó mucho a conseguir muchos alumnos porque tuvo mucho impacto. Y donde ya doy el paso, que me parece que es completamente otro nivel, porque digamos que ese primer emprendimiento es muy chiquitito, depende de mí, los gastos son solo los que yo genero cuando hago la actividad y los ingresos provienen del éxito de esa actividad, cuyos gastos solo dependen, o sea, son solo los míos. Entonces, eso era un emprendimiento muy sencillito, muy facilón. Cuando ya me voy a un local, pues sí es verdad que ya tengo algunas responsabilidades más, pero realmente cuando esto se convierte en un negocio de verdad, diría yo, es cuando montamos que ya lo monté con una de las profesoras de mi escuela y con una amiga, montamos el horno de Babet en el 2013. 2013. Sí. O sea, que empezaste como con una escuela para enseñar a hacer pan Sí, en 2008. sí. Y te pasaste al online ya entonces. Pues mira, yo creo que no, la escuela, o sea, los cursos online los empecé en el 2011. Eso es muy pronto, muy pronto. Mucha Sí. gente no ha empezado a emplear la herramienta online hasta la pandemia. O sea, que eso eres una pionera. En el mundo del pan éramos unos poquitos los que empezamos a hacer, bueno, talleres online, sí, desde luego yo creo que había poquísima cosa, realmente muy poca, muy poca, muy poca. Y, y en eso sí, no había tanto, igual que redes, nosotros, o sea, yo estuve desde el principio, la primera web, la primera web la hice yo, me aprendí, o sea, no sabía hacerla, pero aprendí el lenguaje HTML para poder crear mi propia web con una web que se llamaba Cómo crear tu propia web. Había una web que ponía cómo crear tu propia web.com. Entonces yo me metí, entonces te enseñaban, y entonces era muy básico, no te convertías en un informático, claro, pero aprendías a programarlo para que te saliera y tenía una web que me la hice yo. Luego ya la cosa evolucionó y ya me acabaron haciendo unas webs un poco mejores, profesionales del medio. Pero sí que era todo muy háztelo tú mismo. Cuando yo empecé era todo háztelo tú mismo, y así es también casi es como cuando empezamos ya con la panadería, que es en el 2013, como te decía, pues ahí ya todavía seguía siendo, o sea, todavía sigue siendo una empresa pequeña en que éramos 3 socias, pero teníamos un equipo pequeño en nuestro obrador, que era mi antigua escuela, y con una tiendecita. Y eso fue el inicio. ¿Y cuántos alumnos o alumnas teníais, Beatriz? Cuando tenía la escuela, como no era una escuela de alumnos anuales, era una escuela de Claro. alumnos de entre semana, de fin de semana, pero yo no sé, me acuerdo, o sea, teníamos, lo que sí te puedo decir, que de lo que me acuerdo, porque eso ya está bastante en el pasado, que todos los fines de semana teníamos clases y luego empecé a montar, cuando ya me fui al local, clases entre semana. Y la verdad que lo que es el pan, que es lo que yo daba, triunfaba. O sea, esas clases estaban llenas siempre y abría una y se llenaba y dejaba de abrir porque no podía más, porque necesitaba también algún fin de semana para mí y tal, pero las clases de pan tuvieron muchísimo éxito desde el primer momento. Eso, y de hecho, cuando ya abrí la escuela, o sea, perdón, cuando ya abrí la panadería,
durante muchísimo tiempo, hasta la pandemia, mantuvimos la escuela abierta también. La panadería tenía un horario raro porque cerraba domingo y lunes, precisamente porque tenía una escuela atada a sí misma, una escuela que hice ya profesional también, y empezamos a traer a gente del mundo profesional de la panadería a dar clases a otros profesionales. Entonces la escuela pasó a tener dos vertientes, la profesional y la amateur. Oye, qué interesante. Y esto quiere decir que algunos de tus alumnos o alumnas luego hacían pan en sitios, pues no sé, en restaurantes, en hoteles o en... Pues o- mira, lo que sí he tenido es alumnos que han montado panaderías. Y de hecho, uno de mis primeros alumnos, vino a mi segundo curso de pan, que sigue siendo amigo mío, montó su panadería antes que yo, y vino aquí a Madrid a verme con los panes, y entonces ahí pensé, yo había estado ya haciendo unas prácticas en Nueva York en dos panaderías y ya estaba con mucho el gusanillo de que quería montar una panadería. Y sobre todo quería tener mi propio obrador. Por eso te digo que yo entro, o sea, yo creo que emprendedores, por lo que yo veo alrededor mío, hay emprendedores que lo que les gusta es emprender en sí mismo. Casi no sé, o sea, sí importa el qué, pero sobre todo es emprender. Y hay gente que lo que le pasa es que le gusta mucho algo y necesita que sea propio. Y entonces emprendes también. Pero son dos caminos, para mí son dos caminos diferentes. o sea, Y el mío es vocacional, claramente en cuanto a la panadería, no en cuanto al emprendimiento de la empresa. Lo que pasa que mi propio carácter sí que tiende a la búsqueda de nuevos proyectos de manera bastante continuada, eso sí. claro, es que es muy interesante que tú tenías un doctorado y estabas destinada a otro tipo de actividad profesional, pero tú decides que te gusta hacer pan y además entiendo, y no sé mucho del sector, que hacer pan tiene mucho más de lo que para un profano es decir, debe tener muchas, muchas variables, es decir, ¿nos puedes hablar un poco de qué supone para ti hacer pan? Porque debe ser algo también muy personal, o sea, tu pan no es distinto al de otros panaderos o panaderas, ¿no? A ver, pues yo creo que, o sea, es verdad que lo que yo ahora ya no, o sea, yo empecé haciendo pan y ahora tengo una empresa y soy parcialmente empresaria, pero todavía soy panadera. Aparte de lo que es la elaboración del pan, lo que a mí me gusta de la elaboración del pan es que combina, porque combina las dos cosas, ¿eh? Aunque yo me he alejado del mundo académico, a mí me gusta muchísimo la investigación y me gusta mucho el estudio, y entonces la panadería, si quieres, como prácticamente cualquier profesión, la verdad, pero si tú quieres, puedes estar en formación continua. Y entonces en panadería te ayuda al estar en formación continua. A mí me gusta mucho el proceso del pan en sí mismo, ¿vale? Todo lo que es la fermentación, etcétera. El ganar destreza manual, me encantaba el tener esa capacidad, el reconocer la evolución de las masas. Pero fíjate que una cosa que yo no pensaba que era algo que me gustaba tal y cual, pero que me ha encantado también, es la organización de los tiempos y la logística. Hicimos una asesoría del método Lean de Toyota y fue apasionante, del uso de los espacios. Entonces hay muchas cosas de lo que es, a mí me gusta que un obra, o sea, a mí me gusta mucho la organización de un obrador, no lo consigo, ¿eh? Pero lo que me gusta es intentar conseguir que sea bastante fluida y que lo que va ocurriendo ahí ocurra sin demasiados, aunque hay que aceptar que hay raspones, pero sin demasiados raspones. Que en ese sentido ser muy eficaz, o sea, buscar la eficacia, buscar cómo hacer esto de una manera más sencilla. Evidentemente es más rentable, además, si lo consigues hacer así. Y toda esa parte de lo que es el mundo de la panadería me gusta mucho, eh, sin duda. Y luego también es verdad que es muy placentero crear un producto que le gusta al cliente, eso también está muy bien. Pero a mí, por ejemplo, la parte de tienda me cuesta un poco más. Yo o sea, esa parte me cuesta más, me gusta mucho más Obrador. ¿Cuántas panaderías tienes ya, Beatriz? Tenemos Tenéis. cinco panaderías en Madrid. Cinco panaderías y un obrador de panadería y un obrador de repostería, que está el uno al lado del otro, pero bueno, son dos obradores diferentes. Cinco. Y luego también tenemos la parte online, porque vendemos, o sea, se puede comprar el pan a domicilio. Y también tenemos el servicio a restaurantes, Oreca en general. Y supongo que tendréis muchísima demanda. ¿Tenéis producción suficiente para la demanda que tenéis? Con un obrador y con 5 panaderías y con otro obrador para la repostería. Pues mira, sí tenemos, o sea, sí somos capaces. Es verdad que es, por ejemplo, ahí está la dificultad del personal, que esto siempre es un problema, porque la panadería artesana pues, te requiere una formación pues un oficio, ¿no? Al final no es,
no, esto es un trabajo tienes que tener una cierta formación. Y nosotros formamos a muchísimos de las personas que trabajan en Babel, pero muchas veces necesitas gente ya formada y esto no es tan fácil de encontrar. Entonces, a veces es más complicado el personal que el espacio. El espacio, de hecho, una de las cosas que uno aprende con el paso del tiempo y al tener un negocio, pero una de las cosas que a mí me parece fundamental es que tenemos que lograr explotar nuestro espacio al máximo y no irnos de allí hasta que realmente ese espacio no dé de sí. Y todavía no estamos en ese punto. A mí esto me parece muy interesante. Yo me voy a tomar la libertad de pedirte si alguna vez, eh, por favor, podrías dar clase en alguno de nuestros cursos sobre todo esto, porque nosotros además tenemos un, un grado, bueno, una maestría, como lo llaman allí en Miami, sobre logística. Bueno, todo esto de la logística, además, hoy en día cada vez es más, Sí. está de moda porque efectivamente el espacio es muy reducido y el espacio además hay que maximizarlo al máximo. Es de esas cosas que hay que saber maximizar. Y a lo mejor ahí nos puedes ayudar. Bueno, yo creo que yo no soy tan experta, o sea, yo os puedo recomendar a gente que es muy experta. O sea, hay gente, mira, de hecho en mi obrador hay dos pilares, parece que no sabía yo que estaban ahí, pero hay dos pilares que hacen que todo sea muy complicado. Pero sí que, o sea, yo creo que hay gente mucho más experta. Yo no soy total, yo no me siento capacitada, de hecho, todavía. O sea, yo me siento más capacitada para contarle a un emprendedor algunas de las cosas que creo que puede necesitar o que a mí me hubiera gustado haber hecho antes, que esto sí que es verdad que hay muchas cosas que yo llevo ya 10 años con el horno de Babel y en este tiempo han pasado muchísimas cosas en la empresa y de haber, o sea, y bueno, lo que pasa es que no nacemos aprendidos, ¿no? Pero ahora haría las cosas de otra forma. Hay cosas iniciales que haría de otra forma, creo que, que hay que saber muchísimo más de empresa, hay que conocer todos los aspectos de la empresa, hay que ser muy conscientes realmente de la inversión que necesitas para llegar a donde quieres llegar, el tipo porque hay muchos tipos de panadería, ¿eh? O sea, tú no hay por qué tener 5 tiendas realmente, pero según tus propios deseos y necesidades tienes que saber el tipo de inversión que necesitas realmente hacer. Hay cosas que yo creo que muchos emprendedores nos metemos un poco a ciegas. ¿Y tú Ah, crees que una formación práctica como la que damos en el Instituto para Emprendedores madre podría mía. ayudar? Yo creo que mogollón. O sea, muchísimo. Yo realmente ahora si tuviera tiempo, yo te diré que, o sea, ojalá vuelva a tener, porque yo estoy trabajando ahora para tener un poco más de tiempo, que ahora mismo carezco, pero estoy trabajando para tener más tiempo y poder hacer cosas así. O sea, yo creo que una formación práctica es fundamental. Es fundamental, o sea, sobre todo porque creo que hay muchos, o sea, que hay muchos emprendimientos que no salen adelante, ¿no? Muchísimos, o sea, el Sí, sí, es muy sí. alto. Y una de las cosas o sea, yo creo que hay dos, mira, fíjate, yo veo, pero esto es desde mi mundo, ¿eh? Que yo no soy ninguna experta. Creo que igual que los que llegamos a la empresa por vocación diferente, por otra vocación, por una vocación que no tiene que ver con la empresa. También los que llegan al emprendimiento porque quieren emprender, porque les apetece emprender, porque les emociona que sea algo propio, como no encuentren un área o como no encuentren un socio, una socia que domine ese área, pero desde del ser experto en ese área, porque te hagas con los estudios, creo que ambas cosas pueden suponer un gran conflicto. Gente que monta, imaginemos, una panadería sin tener mucha idea de pan, porque le divierte el tema de montar una panadería, van a tener muchísimas dificultades, a no ser que tengan un socio o una socia que les pueda suplir esa falta. Igual que gente que montamos una panadería porque nos gusta hacer pan, yo creo que haya una dupla viene muy bien. O sea, que ahí eh, Socios o socias. Y sí. dividirse los roles. ¿Cómo dividís vosotras los roles, Beatriz, por favor? Pues bueno, ahora mismo en el horno de Babet o sea, hemos tenido, ya te digo que hemos tenido algunos cambios importantes, pero entre otros, ahora salió una socia y entró un socio, Ah, y ahora mismo la división es muy clara en que yo llevo todo lo que es la parte de producto. O sea, a mí se me da muy bien, evidentemente, el tema de producto, luego también por la formación que tengo y porque llevo mucho tiempo en esto, marca y comunicación, también ah, son áreas que son importantes muy importante, sí. sí, son muy importantes y yo creo que ahí también hay un apoyo, más allá del producto, que el producto es tanto producción, que a mí me gusta, como lo que es el I+D+I, que es sacar nuevos productos
y tal. Ahí esa parte lo llevo yo. Y mi socio lleva toda la parte que requiere, o sea, que es financiero, toda la parte financiera, y luego también lleva la parte, que esto está muy interesante, porque esto lo está aportando él bastante como novedad, que es todo lo tecnológico. Y luego también operaciones, o sea, pues nos lo dividimos un poco así, digamos que yo soy del otro lado. Y luego sí que es cierto que ahora tenemos el canal Oreca, que también tenemos una persona que se encarga del canal Oreca, el canal Tiendas, que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me cuesta, pues también tenemos ahora una persona encargada del canal Tiendas y luego también ha entrado una persona para encargarse de todo lo que es el tema de online, para potenciar el tema online, que es el que tenemos casi menos desarrollado ahora mismo. ¿Y habéis pensado alguna vez en hacer franquicias? Pues lo hemos pensado, a ver, sí, pero no queremos hacer franquicia como, o sea, el problema de la franquicia y el pan, o el problema del pan, es que el buen pan tiene una rentabilidad bastante baja. Yo no creo que no se pueda hacer, ¿eh? Pero cuesta lograr hacer muy buen pan y sacarle una rentabilidad alta o buena o correcta, digamos, ¿no? Entonces, es muy fácil que un sitio que va bien en, le tienten a franquiciar, pero dejas de tener el negocio de la panadería. O sea, en el momento en que franquicias y la rentabilidad se convierte en lo primordial, dejas de hacer, por lo general, pan de calidad, porque es mucho más barato no hacerlo. Es mucho más barato vender el pan precocido, el pan congelado, que vender el pan artesano de masa madre, como hacemos nosotros en el horno de Babet. Y Entonces, Beatriz, perdona un segundo, déjame que te pregunte una cosa. ¿Tú crees que hay suficiente percepción en el mercado para pagar y valorar el pan que vosotros hacéis? a ver, yo creo que, o sea, yo pienso que sí que hay negocio. O sea, yo creo que sí, que el pan de calidad, primero, no estamos hablando, aunque el precio es muy superior, por ejemplo, al pan de la gasolinera, aunque hay que pesar ese pan de la gasolinera y ver cuánto te dura y compararlo con una gaza que te dura 5 días y que pesa 1 kilo. O sea, que lo de que es mucho más barato es muy relativo, pero cuando haces esa comparativa, en lo que es la cesta de la compra es muy pequeña. No estás hablando de un jamón de jabugo y un jamón, no, o sea, es muy pequeñita la diferencia, porque al final el pan es muy barato, en cualquier caso, ¿no? Entonces, yo creo que el pan sí que hay, desde mi punto de vista, sí que lo hay, sí que se aprecia, y lo único que pasa es que a veces te puede costar más que entren por la puerta, porque lo que sí que es cierto es que hay mucho negocio que en apariencia es lo que somos solo un puñado en Madrid. El tipo de panadería que hacemos, lo hacemos un puñado de panaderías en Madrid, no más. Yo qué sé, que habrá 15 panaderías quizá a lo mejor que hagan ese tipo de pan. Y luego lo que hay mucho es la apariencia de hacer un pan de calidad, máxima calidad, un pan, el mejor pan posible que podemos elaborar para que tú te lo lleves a tu casa y sea nutritivo, sea sabroso, te dure varios días. Todo lo que buscamos en un pan, ¿no? Que nos guste, que nos dure, que nos siente bien y que nos nutra un poco ya de paso, si es posible, ¿no? Claro. Todo esto yo creo que sí, que claro que lo hay. O sea, lo que hay que saber es venderlo y lo que hay que saber es comunicarlo para que la gente sepa, para que la gente lo quiera comprar. Y de hecho, aunque ha bajado el consumo del pan, en lo que es el pan, el mejor pan o el pan artesano, que podría ser una manera de describirlo, no es tan baja. Oye, Beatriz, nos llegan preguntas por la red. Vale, ¿Te parece que te las muy pase? bien. Beatriz, hay una de las preguntas que nos llegan que habla precisamente de si las panaderías como la tuya, el pan de calidad, nace de una moda pasajera o nace de una necesidad de aportar algo saludable a la población. Y decías tú que ahora han bajado la demanda de vuestro tipo de pan, y hay una pregunta que creemos que está bastante relacionada, porque dice que este es un alimento que está siendo muy perseguido Buena pregunta. por las dietas. Entonces, si habéis detectado vosotros en vuestro negocio que esas dietas que, bueno, pues ponen al pan como el demonio casi, os está afectando en la venta de vuestro producto. A ver, en la primera pregunta, ¿no? Que era sobre la moda, yo creo que el que ahora mismo sí que es cierto que en los últimos 12 años ha habido una tendencia, no estoy hablando de la pandemia y hacer pan en casa, eso es una moda pasajera y tal, pero la tendencia a exigir en ciertas áreas de la alimentación productos de más calidad. No solo ha ocurrido con el pan, también ha ocurrido con la cerveza, también ha ocurrido con el queso, también ha ocurrido con el café.
Entonces, es lógico, la industrialización de la alimentación es bastante nueva, no es algo que haya habido siempre, el que de pronto todo el queso sepa más o menos igual y baje de calidad. Eso es relativamente nuevo, que triunfa durante un tiempo porque además tiene otros precios, pero llega un momento en que hay una parte del público que no depende únicamente del poder adquisitivo, que dice quiero más calidad en aquello que me gusta mucho, quiero más calidad, ya sea si me gusta mucho el queso, en el queso, o en el pan, o en el chocolate, o lo que sea. Entonces, yo creo que no responde a una moda pasajera, responde es un reactivo a lo malo que se volvió el pan en un momento dado con la producción masiva, completamente y exageradamente aditivada, blanca, 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 y ahí es una reacción bastante natural. La gente empieza a exigir otro tipo de pan. Todo el mundo no, pues no, pero mucha gente sí. Si no, no habría tantas panaderías como hay, ni durarían tanto tiempo. O sea. Entonces, yo creo que no es una moda pasajera, y en mi caso es porque me gusta el proceso de hacer pan. O sea, ahí por esa razón empiezo yo. Y también es verdad que me gusta enseñar, pero sobre todo me gusta el proceso de hacer pan. Y eso lleva a que monte una panadería y venda pan y quiera complacer a mis clientes. Pero a mí sobre todo lo que más me gusta es el proceso propio, ¿no?, de hacer pan. Y en cuanto a lo que nos está afectando a la panadería, el tema del gluten, ¿no?, la campaña antigluten, o lo de que el pan engorda, que son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos el tema del gluten y por otro lado el pan engorda. Bueno, yo creo que esto al final siempre, igual ha ocurrido con otras cosas, ¿no? Con los lácteos también, en un momento dado se han demonizado los lácteos y también con las grasas. El azúcar, y todo ello hay una parte que tiene que no es... El café, pero si te fijas todas esas cosas, sí que hay una parte que no es una locura. Es decir, comer solo pan o comer solo cereal blanco, 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 con azúcar encima, porque es que muchos panes llevan azúcar y pues quizá no es lo mejor para el organismo. Existe desde luego la enfermedad celíaca, no es en absoluto ninguna moda, y también existe realmente el intolerante al gluten. Ese que no es celíaco, pero es intolerante. Entonces, ¿cómo podemos elaborar el pan para que esto se reduzca? Porque también sabemos que hay muchísima gente que el pan le sienta bien, igual que hay muchísima gente que los lácteos le sientan bien y a otra gente que no. Entonces, ¿esto qué es? Es un aviso en parte de que, oye, hay que elaborar el producto un poco mejor. No podemos, es que al pan blanco no solamente es un pan blanco elaborado con harina de fuerza, con muchísima proteína, que es lo que a veces nos puede costar un poco digerir y tal, sino que encima se le pone gluten añadido, que es todavía... Entonces, aunque no se entiende 100% de dónde viene la intolerancia al gluten, lo que sí se sabe es que, por ejemplo, los panes elaborados con masa madre son más digestivos generalmente para las personas que tienen una intolerancia al gluten. Entonces, pues sí, yo me imagino que afecta, pero es que yo solo llevo 10 años en esto. Entonces, es verdad que los panaderos que llevan 40, a mí lo que me cuentan es que siempre pasa, o sea, es cíclico. Pues de pronto aparece, o sea, ahora la campaña antigluten, pero luego antes, pues cuando aparecieron las boutiques del pan, que también era pan en realidad precocido y tal, pues también fue muy complicado para los panaderos que de verdad elaboraban su propio pan. Entonces, yo creo que probablemente... siempre va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber algo que te va a dificultar. Y luego la competencia desleal, yo qué sé, siempre en la empresa, yo eso he aprendido por lo menos también, es que las dificultades es una parte fundamental de la existencia de la empresa, las dificultades. Es decir, las rachas buenas, te das con un canto en los dientes, las disfrutas y te preparas para saber lidiar con las rachas que no son buenas, que las hay, ¿no? Dificultades las hay continuamente. Bueno, eso es el factor en el terreno de la empresa, pero es efectivamente hoy en día, más con lo que está pasando, el tema del medio ambiente y todo eso, y el tema industrial. Además, hay varios libros, bueno, muchos libros, de hecho, publicados sobre la comida procesada. Sí. De hecho, venía en el diario El País este domingo un artículo donde hablaba de la obesidad, que va a ser el tercer factor de riesgo más importante que va en los próximos años para la salud pública y, por tanto, para la individual, obviamente, con lo cual eso es consecuencia de una mala alimentación. Tú, desde el horno de Babet, lo que estás es
de alguna manera tratando de decir, siendo un faro en la oscuridad, que dices, oye, no, el pan no tiene por qué engordar si el pan es de calidad, si el pan está bien hecho y tiene los ingredientes adecuados y que son naturales y además está rico. Y hay a mucha gente que le gusta muchísimo el pan, que disfruta mucho el pan, mojarlo con aceite o con una rebanada de pan con mantequilla. Es decir, el pan, a mí se me ocurre que se puede casi hasta llevar de regalo a una casa cuando vas a cenar a casa. Así, a nosotros nos viene mucha gente a comprar el pan para llevarlo a las cenas ahora en vez del vino. Pero también, o sea, vamos a ver, yo creo que el pan también hay que saber comerlo y también hay que ver con qué lo come uno, porque realmente el principal problema del pan no suele ser el propio pan. A ver, todo depende, o sea, yo creo que ahí ya esto es un tema más de nutricionista, pero evidentemente no es lo mejor hinchar pan todo el día. O sea, yo soy panadera, pero aún así no diría, oye, sí, come pan, comida, cena y desayuno. Pues no, o sea, el pan para mí es algo tan delicioso, tan exquisito que cuando lo tomo, y lo tomo con mucha frecuencia, pero procuro que tenga un papel bastante protagonista. O sea, para mí el pan no es sencillamente una cosa, sí, claro que está muy bueno mojado en salsa, por supuesto que sí, pero para mí el pan no es solo para acompañar la comida, o sea, procuro que sea un elemento más de la comida y porque al final si te estás hinchando, o sea, si no te mueves, te estás hinchando a pan blanco, lo tomas pues solamente con cosas, con azúcares y tal, pues hombre, ahí quizá estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero el pan nos da dos cosas muy importantes, importantísimas. Energía, que es muy, muy importante, y luego también nos da fibra. Estos son los dos grandes valores del pan como alimento. Luego ya gastronómicamente tiene muchos otros, porque nos gusta mucho, ¿no? Pero desde el punto de vista así nutricional, pues estos son dos valores muy importantes, que no es... bueno, como te digo, en el campo de nutricionista, pero vamos, son dos cosas que necesitamos. Necesitamos carbohidratos y necesitamos fibra. Entonces, bueno, hay que mirarlo por ese lado también. Beatriz, tenemos otra pregunta. Sonia, por favor. Sí, nos preguntan también cómo se controla la calidad del producto. ¿Tú tienes algunos métodos de control de calidad? ¿Se hacen de forma externa a tu propia empresa? Muy buena pregunta. No, nosotros de forma externa no lo hacemos y lo que sí que tenemos es un sistema, o sea, es que somos muy pequeños, no somos tan grandes todavía como para tenerlo externalizado o o sea, nosotros lo que hacemos es que nuestra producción se hace en el mismo sitio. Entonces, el control de calidad ocurre en dos lugares. El panadero bueno, primero tenemos un montón de medidas. Medimos la temperatura, medimos el pH lo medimos en diferentes momentos del proceso, con lo cual esto ya nos indica por dónde está yendo nuestro producto, si está funcionando bien, si está funcionando mal, y luego tenemos el horneado y cuando lo sacas del horno y lo colocas en carritos, ese es el momento de mayor control de calidad. O sea que digamos que el primer momento de control de calidad ocurre en el obrador y se dan en diferentes etapas del proceso. Y luego hay un segundo, si se te escapa en el obrador, el que haya, pues, ¿qué os puedo decir yo? De pronto, un pan que se ha roto. Mirad, alguna vez, por ejemplo, cuando sale el pan del horno, lo sacamos con un cargador, si ha crecido mucho, que a veces ocurre y se ha levantado mucho, ¿sabes el pan que abre así, no? Pues si se levanta mucho la oreja, pues resulta que te da contra la tapa del piso de arriba y se rompe, y como va con fuerza se rompe y puedes no verlo. Y ahí eso sería, se lo vendes al cliente, pues se va a molestar porque es un pan con un roto, ¿no? Entonces, una merma. Es la merma, pero no siempre, aunque lo intentamos evidentemente pillar y que esto no ocurra y no salga de obrador, alguna vez puede ocurrir y las tiendas tienen un segundo papel muy importante que es aquello que va a mostrador, cómo controlamos lo que va a mostrador y si no está en condiciones hay un proceso de incidencias que se aparta, se avisa a la encargada de tiendas y la encargada de tiendas avisa al obrador y el obrador acaba llegando a mí y tenemos ahí un control para decir este producto no... Bueno, normalmente el producto se puede vender perfectamente con un descuento si al cliente le apetece y se acaba el pan, por ejemplo. Es una de las cosas que solemos hacer. Al final, ser tan chiquititos tiene estas ventajas. Oye, Beatriz, me gustaría preguntarte, vosotros dentro de 10 años, ¿dónde os veis? Es decir, ¿a dónde queréis llevar el negocio? Pues muy buena pregunta y sobre todo ahora porque estamos como en un proceso un poco de transición. Pues mira... Yo creo que es verdad que Madrid ahora mismo tiene muchísimas panaderías y yo creo que uno de nuestros principales objetivos es consolidar lo que tenemos aquí en Madrid. Estamos en proceso de expansión en lo que es el mundo
B2B, en eso es en lo que más estamos creciendo, Oreca y tal, y entonces esto lo queremos consolidarlo también un poco más, ese aspecto. Y luego, creo que o sea, en el plan tampoco quiero hablar demasiado del futuro porque es que estamos justo hablando ahora, o sea, está justamente Vale, en debate y hay todo un proceso. Pero bien. yo creo que con nuestro objetivo es o sea, llegar a más gente, ya sea aquí o en otro lugar. Pero sí que nos gustaría acabar llegando a más gente y siempre con el Obrador como nuestro centro principal. Me preguntabas por las franquicias y yo no creo, o sea, no es que no crean, no es mi deseo un negocio donde haya miles de hornos de tiendecitas de hornos de Babel por todas partes, con una bajada de la calidad del producto y eso es otro negocio. Ya ahí te metes en otro negocio, donde hay ya lo que es lo inmobiliario, yo no sé, son otras cosas. Pero yo creo que sí, el plan es de crecimiento, pero un crecimiento muy asociado también y sin perder nunca de vista la calidad del producto. Creo que nosotros, Eso si es. nos alejamos de eso, vamos a perder. O sea, que a ti lo que te gusta es controlar tu producto, que salga como tú quieres y que llegue al mayor número de personas por el único motivo de que sabes que tu pan es muy bueno, de mucha calidad y por tanto pues te hace ilusión bueno, pues que la gente coma tu pan, pero que sea tu pan, no un pan, pues eso, donde pierdes el control de la calidad. Sí, o sea, a mí me hace, o sea, a ver, yo quiero seguir haciendo el pan en el que creo, porque me parece que, que- que, por o sea, por los principios que yo tengo con respecto al pan, es el pan que quiero elaborar porque creo que es el que es bueno comer, entonces eso no lo quiero cambiar. Y luego la otra parte de hasta dónde llego con ese pan tiene más que ver con el negocio. Es Claro. decir, yo no tengo solo una panadería y yo no hago solo pan y yo no soy solo panadera y entonces quiero que mi negocio funcione. Ya no es un tema, o sea, lo que no quiero es que funcione a base de hacer un mal pan. Quiero que mi negocio funcione haciendo el pan que yo quiero hacer, pero quiero que mi negocio funcione. Eso es, o sea, o sea, lo que quiero decir es que en la parte del producto, digamos, es la base y luego está el negocio. Y la parte del negocio también es muy importante para mí, eh, aun no siendo en lo que yo soy más experta, sin embargo, sí que quiero sí que tengo una cierta ambición con respecto a lo que quiero que sea Babet, a lo que quiero que sea mi obrador, a cómo quiero que los obradores o mis obradores en el futuro funcionen, Y cómo habías quiero. dicho, perdona Beatriz, habías dicho una cosa muy importante, que quieres, te interesa la parte del negocio, pero haciendo el pan que a ti te gusta. Sí, O sea, sin perder la efectivamente. esencia del pan que a ti te gusta. O sea, te gusta el negocio, te gusta vender, pero siempre que sea el pan que a ti te gusta. Es como a nosotros que nos gusta dar una formación y nos gusta la nuestra. O sea, nos Sí, chirriaría tener que dar una información que no nos gusta con un método que no nos gustara, por ejemplo. claro, hay una parte, o sea, me imagino cómo os pasa a vosotros, o sea, hay una parte donde tú quieres ofrecer, o sea, ahí depende la aspiración de cada uno. Para mí, si el negocio fuera muy bien, pero lo que estuviéramos haciendo es un pan realmente en el que yo no creo, dado como he entrado en el mundo del pan, que he entrado en el mundo del pan buscando el mejor pan posible que nos podamos llevar a la boca, o sea, intentar elaborar el mejor pan posible, tanto en lo que es lo organoléptico, bueno, sabor y aroma, como también lo nutricional. Em, eso digamos, o sea, eso no se puede mover. Eso es fundamental, que eso lo podamos mantener. Para mí es fundamental. Creo que para el negocio también, pero para mí por lo pronto. Pero no es lo único. No es lo único. O sea, también quiero tener un negocio que funcione de una cierta manera. Y quiero que compitamos en todos los aspectos. Eso sí también me gustaría. O sea, yo creo que también evolucionas en tu proceso como emprendedor. O sea, si yo solamente, si a mí lo único que me interesase, lo único es hacer pan, pues probablemente tendría un obrador chiquitito con mi tienda y punto y pelota. O sea, no es lo único que me interesa. Y además me parece que es un poco difícil. Como, bueno, no es difícil, o sea, como depende, yo creo que no todos los emprendedores son iguales. Hay emprendedores que les gusta, pues a lo mejor, ¿no? Hay emprendedores que a lo mejor, yo qué sé, les gusta solamente esa parte. A mí me gusta un poco más otras cosas. Sí, 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 No claro, sé, claro. no sé Hay si te un factor que nos ha llamado mucho la atención y es que has dicho al principio de tu intervención que a ti te gusta también el proceso de lo que es amasar eh,
La elaboración, más que amasar, a ver, a mí me encanta amasar. El tema manual, ¿no? El tema manual, o sea, a ver, yo amasado a mano muchísimo porque he hecho muchísimo pan en casa, pero yo tengo unas amasadoras, como es lógico, que amasan porque son 100 kilos de masa, entonces eso no lo puede hacer una persona. Pero el proceso del pan es muy interesante porque es un proceso fermentativo y los procesos fermentativos son muy interesantes porque hay bichitos vivos que los tienes que controlar y lograr que hagan lo que que trabajen para ti, creándoles tú las condiciones óptimas para que hagan lo que tú quieres que hagan, sin embargo. Entonces eso te lleva a tener que estudiar, entender y comprender lo que está pasando dentro de tu pan. Y luego también está lo que es la habilidad manual, que ahora ya menos porque ya hace bastante, pero eso es una motivación inicial muy fuerte. Además que es cierto que cuando trabajas con las manos, si estás acostumbrado a trabajar con la cabeza, que es con lo que, o sea, mi trabajo siempre ha sido muy intelectual y entonces la verdad que el trabajo manual tiene una parte muy meditativa, que desconectas y estás metido un poco, supongo que como los deportistas, que te metes en la zona y ahí estás metido trabajando. Y eso es muy liberador. De hecho, yo ahora que a veces estoy mucho menos en Obrador, cuando tengo alguna racha que estoy en Obrador, si estoy en producto, no en logística, si estoy metida en producto, digo, ay, esto es lo que a mí me gustaba tanto. Esa parte de perderte ahí y tal. Pero bueno, también es verdad que eso ya no lo es todo, o sea, hay muchas otras cosas. Ya, claro. El universo de actividades se te ha ampliado. Con vuestra formación, o sea, me refiero si uno se forma o cuando ya estás emprendiendo te formas, esto también te ayuda a que tú sepas en qué áreas necesitas ayuda, o necesitas ya sea contratada o como socio o lo que sea, y qué áreas son donde tú aportas más valor porque normalmente son aquellas en las que tú disfrutas más haciendo. Si yo hubiera hecho las cosas de otra forma al inicio, creo que no importa, porque esto es un recorrido, no pasa nada que no haya sido exactamente así, pero probablemente he acabado asumiendo muchas cosas que en realidad a mí ni son las que más valor yo aporto, ni son las que más valor me aportan a mí. Entonces, quizá el emprender con un poco más de formación o con un poco más de cabeza, con un poco más de estructura o un poco más de ayuda, yo ahora mismo cuando tengo, por ejemplo, mi encargado de Obrador, con el que he trabajado 9 años, ya es gallego y ya entró, que yo sabía que se iba a acabar volviendo a Galicia, ya lo hablamos desde el primer momento, que él lo acabaría volviendo a Galicia y además su ilusión en un momento dado era emprender y eso ha hecho y finalmente lo ha hecho y además muy bien. Y desde luego mi consejo principal no tenía nada que ver con el pan, porque al final se va a hacer pan perfectamente, tenía mucho más que ver con la empresa. Eso para el Instituto de Emprendimiento Avanzado son palabras celestiales. ¿Por qué? Pues porque uno es experto en una cosa, pero luego necesita lo que tú estás diciendo, todo lo demás. Hay más preguntas, Beatriz. Vale. Nos dicen que nos estamos centrando mucho en el pan, en lo bueno que es el pan y en cómo disfrutas haciendo pan, pero que hay muchos aspectos del negocio de la tienda o del obrador que están quedando como un poco más dispersos, porque nos indican qué otras cosas hay que tener en cuenta para montar un emprendimiento como el tuyo. Y nos dicen, por ejemplo, si hay que invertir en escaparatismo o en determinadas cosas que en un principio ni siquiera habías pensado. Sí, total. Muy buena pregunta, por supuesto. Hay muchísimos más aspectos más allá de elaborar el pan. O sea, elaborar el pan es importante porque el producto, si no tienes producto, es muy complicado. Si no tienes producto, eso sí que es cierto, es muy complicado. Vamos a imaginarnos que ya tenemos el producto, ¿vale? Pues luego tienes el elaborarlo de una manera rentable, es decir, organizar tu espacio de trabajo para que el producto lo elabores con el menor esfuerzo posible, dado que la industria va a competir muchísimo más que tú en ese sentido, pues tú tienes que conseguir lograr que tu espacio, y yo ahí recomiendo hacer la mayor formación que uno pueda en diferentes sistemas de producción que hay para entender cómo se debe utilizar el espacio y cómo aprovechar el espacio, cómo trabajar en un ambiente cómodo, cómo escoger el obrador. No se debería escoger así por las buenas, deberías escoger un espacio con unas medidas correctas, donde te quepa la maquinaria que te tiene que caber para hacer el tipo de... O sea, tienes que tener un plan de negocio excelentemente elaborado, porque si no es un poquito difícil el hacerlo. Pero bueno, entonces, por un lado está el obrador, que por supuesto eso requiere bastante planificación, bastante, que podemos entrar a detalle, pero es muy de panadero, de panadera. Y luego lo que es el tema de las tiendas, por supuesto. El tema de las tiendas es muy importante, saber presentar el producto, que yo no sabía.
lo he hecho, ha sido intuitivo y desde luego hemos ido aprendiendo muchas cosas y nos queda por aprender. Saber escoger el local donde vas a vender el pan, esto es fundamental completamente también. O sea, por eso a veces los emprendedores vamos un poco a ciegas, porque hay cosas en las que no pensamos. Mi primera tienda está y sigue estando detrás de un seto y no nos encontraba nadie. La gente venía a posta porque no había casi panaderías buenas en Madrid y no nos encontraban. Pero yo había montado ahí la escuela porque estaba cerca de casa, pues yo qué sé, o sea, eran otros tiempos, ahora no escogería ese local. Ese es un fantástico local, os diré que va muy bien, pero ha costado muchísimo porque no se te ve. Entonces, yo ahí diría, por supuesto que sí, escoger bien el local, saber cómo tienes que exponer tu producto, tener unos vendedores y unas vendedoras que sepan cómo vender, que tengan una formación concreta, toda la parte administrativa, en fin, o sea, es muy, muy, muy importante. Formación en ventas, claro. Formación en ventas. La formación en ventas, imagínate, que es algo que no es complicadísimo encontrar, además. No es nada fácil encontrar buena formación en ventas. Nosotros hemos buscado muchas veces y es muy complejo encontrar quién forme bien en venta de pan, porque no es lo mismo que la venta de ropa. Todas estas cosas hay que considerarlas. Pero sobre todo también la elección del local, ¿eh? Eso yo diría que es lo más importante, la ubicación. Nos hacen una pregunta desde Extremadura que igual te pone en un pequeño compromiso y pregunta que hay diferentes tipos de panes según las regiones, que uno de los que más fama tiene es el gallego, pero ¿tú cuál consideras que es el mejor pan que tenemos en España? Yo no te sé decir, porque efectivamente hay muchísimos panes, es verdad, ¿eh? Efectivamente hay muchísimos panes. A mí me gusta el pan gallego, que lo hay muy bueno, pero también lo hay muy malo, ¿eh? Lo que pasa es que la media es muy buena. Nosotros aquí en el centro tenemos el pan candeal, que yo no he crecido con él, entonces yo no lo aprecio mucho, pero tengo colegas panaderos, muy buenos panaderos, o colegas aficionados a la panadería con mucho conocimiento que aman el pan candeal, y a mí, sin embargo, pues me dice menos, ¿no? Y luego, yo qué sé, es que yo también he pasado 20 años fuera y mi cultura panadera pues tampoco es tan nacional, digamos. Pero no te puedo decir, hay panes buenísimos en todas partes, esto es así. ¿Hay mucha cultura panadera fuera de España, Beatriz? Sí, hay muchísimas, sí, depende de dónde. Hay sitios donde hay menos y hay sitios donde hay más. Que has estado, que es una gran ciudad. Ahí... A ver, en Inglaterra, por ejemplo, yo estuve en Boston y en Inglaterra en diferentes ciudades. En Estados Unidos, cuando yo estaba, la cultura panadera era menor, pero ha ido a muchísimo mayor. O sea, ha aumentado muchísimo. Ha mejorado mucho. En Inglaterra la cultura panadera es un poco regulinchi, ¿eh? O sea, es mucho es un pan de molde blanco con azúcar. Por supuesto, hay nuevas panaderías ahora que están recuperando el pan de calidad, pero no tienen una cultura panadera tan fuerte. En cambio, por ejemplo, pues Francia la tiene un poco más, aunque también, como todas partes, como es lógico, lo hay bueno y malo. Y luego, si te vas un poco más al norte de Europa, también tienes una cultura panadera muy interesante, porque hay otro tipo de cereales, como el centeno, que además se le da muy mal la industrialización y entonces han aguantado a veces a ciertos golpes industriales que otros países han caído más en picado. Pero bueno, sí, yo creo que al final los panes con los que uno ha crecido son muy importantes para nuestra cultura individual. O sea, nos hablan de otra manera, nos susurran otras cosas, porque son gustos de la infancia. Ajá. Oye, Beatriz, ¿tú recomendarías la formación para cualquier tipo de emprendimiento? Uy, yo la recomendaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, de hecho, si ahora pararía pararía ahí 3 años y me formaría. O sea, yo la formación la recomiendo un montón, porque nunca va a sobrar, ¿eh? O sea, yo creo que el emprendimiento es muy complicado, hay que tener mucha energía y prepararte en todos los posibles ámbitos que puedas es muy afortunado, ¿no? Lo recomiendo, pero vamos, no te cuento cómo. Creo que es lo mejor que uno puede hacer. Está muy bien tener empuje, está muy bien tener ideas y tal, pero formarte te va a ayudar le va a dar una estructura alrededor que te va a hacer que tenga, o sea, es tan la competencia que hay tanta gente con buenas ideas que tienes que ser bueno o tienes que no ser bueno, no tienes que ser bueno en todo, tienes que estar preparado para cubrir todas las áreas diferentes del emprendimiento que quieras hacer. Fantástico consejo, Beatriz. ¿Hay alguna pregunta más? Pues la última pregunta que nos hacen es, a raíz de lo que hablabas anteriormente, del pan de calidad y de esa cultura que está existiendo, es si la nueva generación
viene más dispuesta a consumir ese pan de calidad que consumo barato que al día siguiente no puede reutilizar, o prefieren esas hogazas que vosotras hacéis y que se puede comer al día siguiente, incluso 2 y 3 días después. Y pues yo creo, no lo sé, porque yo me muevo, o sea, la gente que hay joven a mi alrededor, pues son de mi familia, muchos, y entonces, claro, tiene mucha cultura por culpa mía. Pero yo creo que sí, yo creo que hay una exigencia ahora, o sea, estamos mejor ahora, pienso, que hace 30 años. Entonces pienso que sí, porque al final lo fundamental también es lo que comes en casa. Y todas las personas que están preocupándose que la alimentación de sus hijos dentro de la capacidad económica de cada uno sea lo mejor posible, están contribuyendo a que en el futuro comamos todos un poco mejor, intentemos comer lo mejor posible, que nos podamos permitir y el pan se come todos los días, o sea que es bastante importante. Entonces sí, pienso que sí que hay un... Y luego también hay otra cosa buena que es el disfrute, ¿no? La parte más hedonista que tenemos todos, y yo creo que eso también las nuevas generaciones saben apreciarlo, y encima tienen unas fuentes maravillosas de información por todas partes, que eso es una maravilla en realidad, el que tengan acceso a tantísima información. Yo de hecho aprendí a hacer pan ya con internet y aprendía muchísimo con vídeos de otros, y entonces ahora la información la tenemos muchísimo más al alcance de los dedos, así que yo creo que las nuevas generaciones no sé, pienso que sí, que van a ser grandes consumidores de buen producto, ya sea pan o lo que sea. Bueno, como sabes, la salud de las personas depende muchísimo de lo que comen. Por lo tanto, esto es un factor determinante. Sí, determinante, efectivamente. Bueno, pues se está acabando el tiempo, Beatriz. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a tus socios y socias por permitirte también estar y contarnos vuestra historia. Mucha suerte en las nuevas etapas al horno de Babet. Ya iremos de visita algún día. Muchas gracias. También agradecértelo y también saludar a María Luisa Gilmeana, magistrada, que está hoy aquí con nosotros, y a Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER y responsable de tribunales, que nos está siguiendo hoy por internet, por streaming, que no ha podido estar hoy aquí. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. A ver si vienes por aquí un día. Gracias. Muchas gracias. Me gustará mucho visitaros. Gracias por tenerme. Hasta luego.